Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos a nuestra entrevista central y tenemos a un dirigente empresarial de una zona bastante tradicional en la producción del país, de la Asociación de Industriales de Herrera. Es el señor Eury Andújar, pero también está con nosotros un representante del sector sindical, de la clase trabajadora, del Consejo Nacional de Unidad Sindical, el veterano, Rafael Pepe Abreu. Bienvenidos aquí al Despertador. Encantado de estar aquí. Bueno, por razones de edad y de permanencia en el oficio, vamos a empezar con Pepe Abreu para conocer cuáles son las principales objeciones de la entidad que usted representa. Bueno, hay que decir que el movimiento sindical, en el aspecto de la reforma laboral, ¿verdad?, que se planteó, que Esteban planteó como el punto central de esta entrevista, siente que se ha sido fiel a lo acordado en un proceso de diálogo de 11 años, con dos gobiernos. El gobierno del presidente Medina, donde inició ese proceso, y el primer periodo de este gobierno, donde continuó y cerró. Entonces, para nosotros, que debió inclusive ser mejor la reforma, debió tener algunos contenidos de más avance en torno a ampliar, por ejemplo, el tema de la libertad sindical, la facultad del Comité Nacional de Salarios, etcétera. Pero, de todo modo, consideramos que lo aprobado, lo sometido al Congreso, por consenso, de los artículos que se pudieron consensuar en ese acuerdo, es una reforma equilibrada para la actual situación del país. Ahora, esa es la visión sindical. Hay algo, Rafael Pepe Abreu. Bueno, claro, eso porque en todo caso el gobierno cumplió con el hecho de no tocar el tema de la cesantía, que es una de las principales inquietudes para el sector empresarial. Pero no sé si se leyeron los dirigentes sindicales de manera detallada toda la parte que tiene que ver con los tribunales de trabajo, donde hay un gran avance, se establecen la figura de la conciliación, jueces de conciliación y también representantes para conciliación previa, pero cuando uno lee ese documento de manera detallada se da cuenta de que en lo adelante para un trabajador llevar un proceso de demanda contra un empleador va a ser prácticamente imposible. El huevo. Ahora no sé si yo lo interpreté mal o si es que los dirigentes sindicales no lo han leído bien, porque ciertamente tiene mucho avance. Interpretaste pero mal. Aparte de eso se la ponen difícil a los empleadores. Interpretaste mal. Pero lo que provoca suspicacia es la representación. Mientras las empresas pueden ser representadas por diferentes personas o personas designadas. No sé si lo dejaron ir en una línea eso. La persona que tiene el conflicto, el trabajador o trabajadora que tiene el conflicto, tiene que apersonarse. Y es obligatoria la presencia. Exactamente, no puede enviar a alguien en su representación. Hay que entender una cosa, mira. Uno de los aspectos importantísimos que tiene ese tema es referido a la creación del juez de la conciliación. Es una figura nueva que se crea. El juez de la conciliación con una sala diferida que solo estará dedicado no a entrar en el fondo de la discusión, sino sencillamente a conciliar los intereses de las partes. Es una actividad que permitirá que el costo, por ejemplo, de espera para el trabajador, inclusive de inversión para la propia empresa, se ahorre porque no se van a judicializar todos los conflictos. Por tradición, el trabajador dominicano le gusta su presencia, promueve su presencia. No le interesa al trabajador dominicano, por cultura, una representación que esté solo en manos de alguien, de su abogado o de quien sea. Pero don Pepe, ¿cómo se explica? Le interesa lo presencial. Sí, está bien, pero... A quien no le interesa lo presencial, ¿sabe quién es?
al empresario. Sí, No le pero está interesa bien, eso. pero Al trabajador no. óigame, don Pepe, ¿cómo, Sí. cómo usted explica que en un proceso judicial, si llega a juicio, si no se queda en conciliación, si se queda en conciliación, muy bien, excelente. Ahora, si llega a juicio, ¿cómo usted explica en un proceso judicial que el trabajador tenga que estar presente en cada una de las audiencias como lo establece ahora esa nueva propuesta? O sea, fíjese que en la ley actual, el código actual, se establece que el empresario, el empleador, puede estar presente o hacerse representar si se trata de una persona jurídica, es decir, si es una empresa, se hace representar. Eso se especifica en el código actual, pero no hace referencia a la presencia del trabajador. Ahora, sí, perdóneme, sí. ahora con la nueva propuesta, el trabajador tiene que estar presente obligatoriamente. Imagínense un trabajador, y por eso me voy a extender, un trabajador que le pone una demanda a una empresa, se va a juicio, y entonces en la audiencia, ya ese trabajador posiblemente consiguió empleo en otro sitio, pero bueno, tiene un proceso en contra de una empresa. Ah, no, pero tú tienes que ir a cada audiencia. Si usted no va a cada audiencia, automáticamente ese proceso se va a caer. Entonces, por eso le digo que me parece que los dirigentes sindicales parece que no vieron esa línea que hace mire, referencia Esteban, a la obligatoriedad del Esteban, trabajador de estar presente en todas las audiencias. Al trabajador no le importa para nada eso. Ah, no le importa. No. O sea, si un trabajador está trabajando en una empresa no le y importa tiene que para pedir nada. 20 permisos en la empresa donde trabaja para ir a una audiencia, ¿va a ir? No va a pedir 20 permisos. No. No. Entonces, ¿cómo va a ir a la audiencia? Las audiencias se programan de una manera que no sean sucesivas, de 20 audiencias, ni mucho menos. Pero esa no es la justicia dominicana. Ese La justicia dominicana se caracteriza por ese los desmonte de ese entramado, creando el Tribunal de la Conciliación, está dado para que aquello no se produzca. Porque hay que decir algo, ¿entiendes? Había que buscarle algún defecto, como quiera, a la acción sindical. Porque en el fondo... Porque lo que estamos planteando aquí no es algo que perjudica al sector empresarial. Eso perjudica específicamente al trabajador. Pero lo que duele... Y sin embargo veo que los sindicalistas lo están justificando. Pero lo que duele no es eso en ese código. Usted sabe bien todo lo que duele. Usted sabe bien que el objetivo de esa reforma propuesta por los empresarios, no por los sindicatos, fue la cesantía laboral. Entonces lo que duele ahí es eso. ¿Y qué plantean? Lo que le importa, Nos gustaría saber qué plantea, por ejemplo, lo que le importa al trabajador dominicano, ¿sabe qué? La preservación de esa figura, eso es lo que le importa. Los empresarios de Herrera, ¿cuál es su sentir respecto? Bueno, vamos a hablar de la reforma fiscal, pero como estamos hablando de la laboral... y como la sometieron prácticamente juntas. Sí, exactamente. ¿Qué plantean los empresarios? Con relación al laboral. Bueno, con relación a la propuesta de reforma laboral. Bueno, nosotros ya hicimos nuestra manifestación pública en el sentido de que nos oponemos. Primero, nosotros no formamos parte del Copardón porque fuimos excluidos, incluso hasta del CET y de todos los medios de comunicación Herrera. Cuando usted dice nosotros, se refiere a los industriales de Herrera. Me refiero, no solamente a los industriales de Herrera, acuérdate que Herrera ya es una asociación de empresas e industrias y es nacional. Hemos sido excluidos por razones obvias. ¿Pero por qué razón? Bueno, eso no tiene razón. Nosotros fuimos excluidos del CES. Esa discriminación. Sí, esa discriminación. Nosotros hemos sido excluidos hasta del CODOCA, en el cual nosotros somos la Secretaría Técnica del Premio Nacional de la Calidad y la única institución, la primera institución que habló de calidad en este país. Y nosotros no somos miembros del CODOCA. Hay 22 instituciones y a Herrera lo excluyeron en el 2014 del CODOCA. Por razones que yo no voy a discutir ahora, no es el tema de ahora mismo, porque ustedes pueden después investigar más adelante cómo Herrera fue excluido del CODOCA. Nosotros fuimos los fundadores del Infotep y los creadores del Infotep, y donde nació Infotep fue en Herrera, igual que Educa y muchas instituciones. Nosotros fuimos excluidos también del Infotep. O sea, estamos hablando de los consejos, los diferentes consejos. Con relación a lo que tú expresas de este código, nosotros no tuvimos ninguna participación con relación a las discusiones, como dice don Pepe, en lo cual estamos totalmente de acuerdo con a veces habían dos puntos consensuados, que él sabrá muy bien, que fueron prácticamente las dos opciones que habían con la cesantía. Una era poner un tope a la cesantía, en el cual fueran, y voy a motivar el razonamiento de nosotros los empresarios, y después vamos a emplear desde el punto de vista de los empleados, que también perjudica no a los empleados, no, perjudica a los desempleados, los que no tienen la oportunidad de tener un empleo en este país, que son probablemente una gran mayoría, que impide que empresas puedan contratar más personal con temor a poder descapitalizarse a la hora de tener una demanda laboral y que tengan que incluir en una cesantía, y que ya todos sabemos qué es lo que hay con esos tribunales. Con relación al tope de los diferentes propuestas que se hicieron,
de llevarlo a, por ejemplo, a 7 años, o la otra opción que era, incluyendo con su seguro de desempleo, como lo tienen todos los países, o la gran mayoría de los países, y la otra opción era que se quedaba usted en su empresa hasta que usted fuera que el empleado, usted se fuera o fuera desvinculado por el empleador, usted seguía gozando del derecho a la cesantía, no importa en los años que pasaran, con la condición que cuando usted entrara en una nueva empresa, ya entraba con un nuevo contrato, ya con el tema de la cesantía, con la figura del seguro de desempleo. Entonces, sin afectar derechos adquiridos, pero hacia los nuevos empleados, nuevos empleos, con la nueva condición. Exactamente. Eso le daba la oportunidad, por ejemplo, a que probablemente cuando usted tenga que contratar un nuevo empleado, usted lo va a contratar bajo esa normativa y es más fácil usted vincular a un empleado porque no tiene el riesgo de que a cabo de 2 o 3 o 4 años ese empleado, o a veces hasta buscan tener solamente 6 meses, hacen lo que ellos saben hacer para que usted lo desvincule y le dé sus prestaciones y se van mudando de empresa en empresa. Sí, perdón, señor Andújar. Sí. Usted dijo que sabemos cómo actúan los tribunales laborales. ¿Usted podría abundar un poquito qué es lo que pasa con los tribunales laborales? Con el derecho en ese laboral, sentido coincido con don Pepe cuando habla del tema de que esa mesa de conciliación podría resolver muchos problemas que hay en la actualidad, pero problemas graves, muy graves. Porque el hecho de que usted lo sabe que hay un cartel aquí de jueces, de fiscales, de policía y de todo eso que automáticamente, y le digo porque conozco muchos casos, de que te agarran un defecto, un juez lo condena, en la empresa ni se entera, y se entera cuando hay una turba llevándose todos los equipos de la empresa y todo eso. Se lo han hecho a grandes empresas, se han desaparecido, no solamente pequeños y micro, que son la gran mayoría, obviamente. En las grandes ha pasado también, pero muy poco. Pero sobre todo en las micro y pequeñas y medianas empresas, hemos visto todas esas cosas que han pasado. Un cártel entre jueces, o sea, un cártel, yo no una voy a mafia generalizar entre jueces, fiscales, policías, abogados, que hasta eso que usted dice, la presencia que él dice, tiene que ver porque había abogados que compraban esos casos, usted iba allá, ¿cuánto es? Toma, mira, 100 mil pesos, mira, toma aquí 30 mil pesos, ya tú te quedas para tu casa. Y eso no vaya a un juzgado, porque ya él vendió ya su caso. Y ya Don Pepe, ¿es así? ¿Que venden los casos? Bueno, pasa de todo, pero en definitiva, ustedes están oyendo lo que dice Eris. Ustedes están oyendo, ¿verdad? Claro. Entonces, ese tema... ¿Usted está de acuerdo con él? Ese tema, no, en algún aspecto, mira, ese tema referido a la cesantía, hay que entender esto. Los empresarios, ¿qué fue lo que propusieron? Esteban lo sabe, porque hemos hablado muchísimas veces, 50,000 veces de eso. Los empresarios propusieron, primero, vamos a cambiar la cesantía por un denominado seguro de desempleo. Eso fue a raíz de la Ley de Seguridad Social. Se mandó a hacer un estudio sobre el tema referido al valor del seguro de desempleo. ¿Qué vale un seguro de desempleo? Y cuando ese estudio se presentó, el mismo sector empresarial que mandó a hacer eso, Eri no estaba ahí, ni el empresario de Herrera estaban ahí. No habló jamás de ese tema, Ana Mitila, jamás habló de ese tema, porque el costo en definitiva de ese seguro de desempleo era más alto que la cesantía, porque la cesantía es un derecho eventual, no adquirido, es eventual. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si usted renuncia, lo pierde. Ana Mitila, tú no tienes toda cesantía. Aquí hay expertos empresarios en poner a la gente a renunciar, y todos lo sabemos, ¿verdad? Y si se renuncia, tú la pierdes. Pero si tú violas la 1, de los 19 acápites contenidos en el artículo 88 del Código Laboral, que te hace reo del despido, también tú pierdes el derecho a cesantía. Por eso nosotros dijimos, la figura del seguro de desempleo no se aplica al tema del desahucio, porque es que la cesantía llega, Esteban y Ana Mitila, por un tema, y es que el legislador le concede al empresario, al dueño de la empresa, el derecho a ponerle fin al contrato cuando le estime conveniente, sin alegar causa, no hay que explicar causa. Entonces, el legislador dice, para equilibrar, como tú tienes ese poder omnímodo sobre el trabajador, entonces va a tener la obligación
de pagar la cesantía laboral. Y una cosa es condigna a la otra. Cuando en la mesa, en esos 14 años, el doctor Rafael Albuquerque, a la sazón asesor nuestro, ayer y hoy, le dijo a los empresarios, bueno, vamos a hacer una cosa, renuncien ustedes a ese derecho que ustedes tienen al desahucio, sin alegar causa, y entonces los trabajadores podrían considerar la renuncia a la cesantía. Ahora, tú estás y acudir a otra parte. tú estás consciente, don Pepe. ¿Y qué pasó? Los empresarios dijeron textualmente, jamás, porque ese es nuestro único poder sobre el trabajador, esa capacidad que tenemos de ponerle fin al contrato sin alegar causa. Entonces, una cosa es condigna a la otra, que no es lo mismo que un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo es otra cosa. Pero señores. ustedes están conscientes, que como se están haciendo estas adecuaciones en los, vamos a decir, en lo que tiene que ver con los tribunales de trabajo y la figura de la conciliación, que repito es bastante positivo, pero están conscientes ahora de que los empresarios van a tener mayor ganancia de causa en cuanto a lo que tiene que ver con el despido con justificación. O sea, y me refiero a lo siguiente, o sea, ahora mismo el empresario, aún teniendo la justificación para prescindir de los servicios de un empleado con las amonestaciones correspondientes y no tener por qué pagarle prestaciones laborales porque está justificado, aún así como quiera, generalmente el empresario tiene que pagarle sus prestaciones y su cesantía. ¿Por qué? Porque al final en los tribunales termina con una situación difícil. Ahora eso no va a ocurrir. Quiere decir que ahora los empresarios van a tener mucho mayor posibilidad de despedir a un trabajador sin darle el derecho a cesantía, porque ya los trabajadores no van a poder tener el rejuego que tienen ahora, que de repente dicen, bueno, yo voy a crear una situación para que me cancelen. Ahora, si creas la situación para que te cancelen, te van a molestar hoy, te van a molestar mañana, después de la amonestación. Vamos al tribunal de trabajo, en el tribunal de trabajo automáticamente. Oye, lo que yo quiero, Esteban. Pérdida de causa, oye, no lo que yo quiero, que la Asociación de Industria, Copardón, CONE, Zona Franca, Ciobare, acepten eso que tú dices y se sientan conformes con eso y se paren ahí y digan, bueno, como logramos esto, vamos a dejar tranquila la cesantía, eso es lo que yo quisiera. Pero lo que oigo no es eso. No es eso. Lo que yo oigo es todos los días comunicados, planteamientos que dicen que sin la cesantía no es válida esa reforma. Yo quisiera que ellos te escucharan a ti, ¿verdad? Y dijeran, bueno, está bien con esto, nos conformamos con Señor esto. Andújar, pero como ellos saben que no es así, ¿entiendes? Entonces tienen ese comportamiento, tú sabes. No se dejan quizá orientar por ese discurso que tú planteas, que ojalá ellos lo asumieran así. Yeah. Porque estuviéramos en paz. Sí, no, y es cierto. No estamos en paz, ¿sabes por qué? Porque ellos no creen eso que tú dices, ¿no? Ellos no lo creen. Ellos no creen que es así. Ellos saben, ¿sabes lo que ellos saben? Ana, mentira. Que cuando una empresa está frente a un juez, un trabajador y una empresa frente a un juez, ¿por dónde tú crees que se inclina la mayoría de jueces? No, generalmente por el trabajador. Ah, bueno, que Dios te oiga. Sí. Excelente. ¿Qué usted dice? ¿Usted dice? Mire, yo tengo que reconocer que en la parte sindical, nosotros los empresarios hemos sido derrotados en todos los escenarios. En términos de cuando un empleado demanda a una empresa, por lo menos en el caso mío, voy a poner mi ejemplo, yo le doy todo lo que diga, aunque lo encuentre robando con una cámara, porque perdemos la causa. Sí, porque la perdemos. Aunque lo encuentre esté robando, siempre hay un atenuante. Y buscan una cosa. Y vuelvo y le digo, usted, un empresario, usted no gana un caso. Ahora tiene la posibilidad de ganar ahora con esta nueva norma. No necesariamente. No necesariamente. En eso lo que él tiene razón es lo que él dice. El empleado, y el abogado le dice al empleado una vez, esa de conciliación, dile no a todo, vamos para juicio, no a todo. Y se va a pasar lo mismo que está pasando en la actualidad. Porque su abogado le dice no a todo. Tú vas a la conciliación, no. ¿Y qué va a pasar con ese juez de conciliación que se ha nombrado? Pues vamos para el juicio, porque él dijo que no a todo, porque su abogado le dijo no a todo. O sea, no crea que eso, que la presencialidad, eso va a hacer alguna diferencia. Pero déjeme decirle otra cosa. Esa libertad que tiene el empleador de despedir al empleado cuando quiera, pero el empleado tiene el mismo derecho de irse, porque la cesantía es un derecho adquirido. No, yo no le voy a dar mi chelito a ninguna empresa. Eso es lo que usted sabe en algo como se dice. Pero ¿cuál es chelito? Eso no es suyo. Es una potestad que yo tengo como empleador de desvincularlo a usted y en compensación darle esa cesantía. Son todos sus derechos adquiridos y en este caso un auxilio de cesantía. Pero hay algo importante. ¿Usted cree que un empleador va a despedir a un empleado capacitado,
que hace su trabajo por el cual se le está pagando, que incluso probablemente llegó sin saber hacer nada a una empresa y usted durante 2, 3, 10, 20 años, lo que sea, lo formó y le dio una capacidad y dice, me voy porque me están ofreciendo más en otro sitio. Él sencillamente se va. Él tiene el derecho de irse en cualquier momento que lo estime conveniente. Y de hecho, ¿qué es lo que hace la empresa? No, espérate, ¿cuánto te están dando? Y tú comienzas a negociar y tú lo retienes otra vez para atrás. Tú no quieres salir de un empleado bueno, productivo y que hace su trabajo como debe ser. Solamente aquellos en los cuales cometen errores. Todos sabemos todo lo que se hace para usted cuando se quiere ir a otra empresa. Usted quiere que le den su dinero. Eso no es su dinero. Y ahí es que él está de acuerdo con esto, que es un derecho adquirido. Una potestad, una figura que de por sí no existe en ninguna parte de un país, ningún que queremos compararnos. Siempre nos comparamos con Chile, con Uruguay, con Argentina, con Estados Unidos, con Noruega. Eso no existe. Ese auxilio de cesantía no existe, porque el Estado provee, como dice él bien claramente, una serie por lo que le pagamos. Y déjeme decirle algo importante que le voy a decir. El seguro de desempleo que usted dice que no es viable, eso no es verdad. Yo quiero saber quién fue el que hizo ese estudio. ¿Sabe por qué? Porque en el 2014 aquí, con los fondos que se crearon, a partir de lo que estamos pagando en la seguridad social, hay un porcentaje que del 2014 al 2020, ¿sabe cuánto habían? 14.000 millones de pesos. De esos 14.000 millones de pesos, se pagó un año aquí del fase 1 y fase 2. Ese dinero que estaba ahí, el seguro de desempleo que tuvo ahí, se pagó un año a todos los empleados. Seguro de riesgos laborales. Perfecto, de riesgos laborales. No es desempleo. Pero está bien, pero esa figura puede... Yo te haría como empresario de acuerdo. Mira, vamos a abonar un poquito. Oye, ¿cuánto es el porcentaje del seguro de desempleo? De riesgos laborales. Tú le agregas una cápita, algo más, y ya con ese poquito, ahora mismo ahí hay más de 60 mil millones de pesos en ese de riesgos laborales, de lo que pagamos nosotros, y paga el empleado también. O sea que estamos hablando que eso puede ser muchísimo más dinero y eso puede cubrir perfectamente un seguro de desempleo. Seguro que puede cubrirlo. Esteban y Ana Metila, fijémonos en esto nada más. ¿Sabes que el presidente Medina, en el gobierno de él, cuando se creó el IDOPRIL, Instituto de Protección de Riesgos Laborales? Sí. El equipo del presidente Medina intentó meter por riesgos laborales el pago del derecho a cesantía y a desempleo. Eso es textual, y se mandó al Congreso. Yo recuerdo que se hizo una marcha grandísima, ¿entiendes? Porque eso tuvo a crear y ese gigante dormido que el movimiento sindical despertó. Y una marcha grandísima que hasta amenazaba con alguna gente pretender derribar la barrera que separaban al Palacio de la manifestación. Y yo recuerdo que al siguiente día el presidente Medina nos recibió. Eso fue el 17, un jueves. El presidente Medina nos recibe, está Peralta, está Montalvo, está Juan Ariel, está Flavio Darío y está él. Y estamos nosotros, ¿verdad? Entonces el presidente Medina dice, a mí no me importa que hayan venido aquí con una manifestación como la que ustedes hicieron. A mí lo que me molesta es que ustedes digan que nosotros le queremos quitar cosas, dijo él. Entonces se le enseñó en amarillo, con un resaltador, el texto de ese artículo 4 que establecía que la cesantía y el desempleo sería cubierto por el IDOPRIL. Sí, se le enseñó así. Y Flavio Darío, que era el consultor jurídico, usted recuerda, ¿verdad? Digo, presidente, es verdad, ahí dice eso. Al siguiente día se convocó una rueda de prensa a las 5 de la tarde, retirando ese artículo 4. Esteban, si nosotros hubiésemos aceptado eso, Ana Mitila, ¿tú sabes qué pasó inmediatamente después? Vino el COVID. Para desgracia de la humanidad, ¿verdad? Llegó el COVID. Y los fondos, como dice Eri, de ese monto acumulado de riesgos laborales, se utilizó para los planes FASE. Sí. Mire, hermano, si hubiesen quedado los trabajadores sin cesantía y anduviese la gente protestando en la República Dominicana de una manera incontrolable, porque no iba a aparecer quién le pagara, quién le pagara. Entonces, ese rejuego de intentar con el fondo destinado a una cosa resolver otra, es sencillamente
un planteamiento para salir del paso y que después el problema quede. Entonces los trabajadores, por supuesto, no son tan bobos, ¿entiendes?, como para aceptar una situación que le coloque en una incertidumbre prácticamente total, porque bien lo dice Eric, el trabajador tiene derecho a irse y renunciar. Yo me voy, ¿entiendes lo que es? Ahora, ¿qué pasa en países como esto que dice, donde no hay cesantía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces? Los tribunales viven llenos de casos también, porque entonces la gente alega, bueno, usted me votó por el color de la piel, usted me votó por preferencia sexual, usted me votó por... ¿Verdad? Bueno, Sí. como quiera, en definitiva, viven llenos los tribunales de demanda y Raymond Carbucia, que es el presidente de la Sala Laboral de la Suprema Corte, me dijo a mí que estando él en su pasantía de estudiante, veía cómo en países donde él fue, los tribunales estaban abarrotados de demanda, porque como no existía la figura de la cesantía para ponerle fin al contrato cuando le estime conveniente sin alegar causa, pagándole. Bueno. Entonces la gente demandaba por cualquier cosa. Y como la demanda no es tarifada, como el caso de la cesantía, que es tarifada, ¿verdad? Porque de entonces es un monto específico. 21 días, ahí no es tarifada, entonces la demanda te la hacen abierta entonces. Ya. Sí. Tenemos una Bueno, pregunta 10 del millones. chat. Una 20 pregunta, millones. no, Sí. una Entonces, pregunta del chat muy interesante Claro. para los dos, el señor Andújar y Pepe Abreu. Dice, o pregunta Guaraguá 87, ¿por qué no se cumple en República Dominicana el 80-20 de la mano de obra dominicana? ¿Cuáles son las dificultades a su juicio? ¿Por qué no se cumple el 80% mano de obra dominicana y 20% Bueno, pero extranjera? eso sale en muy pocos sectores. Porque en el caso de la industria prácticamente eso se cumple mucho más. Yo no creo que aquí llegue ni siquiera, no 80-20, no, 85. ¿Cómo es? El 100-95 o 95-5. Porque realmente es una mano de obra muy especializada y es una obra prácticamente dominicana en su gran mayoría. O sea, en el caso sector de la industria, industrial. donde se aplica eso, por ejemplo, en un sector, y vamos a hablar de eso, y yo le voy a decir claramente por qué no se cumple, y vamos a ver qué pasaría si eso se cumpliera a la cabalidad. Mire, dígame al sector de la construcción, ¿qué dominicano tira mezcla, prepara mezcla y tira? Dígame, ¿qué dominicano aquí lo hace? Entonces vamos a dejar de construir, vamos para la construcción. Y yo no estoy en el sector de la construcción, ni defiendo los intereses de la construcción. Estamos haciendo un análisis realista. ¿Quién va a recoger café? ¿Y quién va a recoger los bananos de allá que están ahora mismo con la situación que hay? Si le pongo 80-20. Usted va a encontrar 80 dominicanos que van a recoger el café o que van a tirar mezcla y van a tirar bloc. Eso pasa lo mismo como está pasando en Puerto Rico, que son los dominicanos que lo hacen, como en Estados Unidos. O lo que pasó en los años 60, quienes hacían los domésticos y las cosas, eran las españolas en Francia, en esos países, eran españoles. O sea, eso ha existido desde que el mundo es mundo. Ahora bien, usted tiene que ver que hay tareas que el dominicano no quiere hacer. Usted dirá, porque le paguen más. Mire, déjeme decirle que no. Yo le apuesto, y no estoy en la construcción, porque le digo, tengo moral para hablar, vamos a decir, porque no tengo ningún interés en ese sector. En la construcción, un maestro haitiano y un maestro gana lo mismo. Un obrero que tira mezcla, usted lo puede contratar independientemente de que sea haitiano, o sea, para que el dominicano no lo quiera hacer, porque ya el dominicano tiene otra manera de buscarse más cantidad de dinero que quizá con un esfuerzo y al sol, como lo hacen los haitianos. Ahora, ¿qué va a pasar con las construcciones? ¿Qué va a pasar con los alimentos? ¿Qué va a pasar con muchísimos sectores si se cumple con esa ley? ¿Que dónde está básicamente eso que él está Que dicho sea de preguntando? paso no se está cumpliendo. De hecho, la propuesta nueva de reforma al Código Tributario establece una flexibilidad ahí. Se incluyó la parte de que el 80-20 no se aplicaría en empresas o sectores económicos que demuestren que no hay dominicanos suficientes para hacer el trabajo. Eso está establecido ahora en la nueva propuesta, lo cual implica una flexibilidad no general, sino en las empresas que puedan demostrarlo. Me imagino que refiriéndose a la construcción A los y bananeros, y al sector agrícola. sí, exacto. ¿Ustedes como dirigentes sindicales están de acuerdo con esa parte? Oye, con esa flexibilidad de esa parte. Sí. Bueno, ya Andújar contestó. Sí. Entonces, la misma Bueno, pregunta. sí. ¿Por Bueno, qué no se cumple el 80-20 en la construcción y sector agrícola? Me sirve de pie de amigo lo que planteó Esteban. ¿Por qué? Porque, ¿ustedes saben cómo se llamaba en el Código Trujillo el tema referido al 80-20? Cuando Trujillo se llamaba dominicanización del trabajo. Así era que se llamaba. Entonces, como dice Esteban,
tú sabes lo que hacía de origen, porque la industria primigenia nuestra, ¿cuál es? La caña de azúcar. La caña de azúcar. Bien. Claro. ¿Quién corta caña? ¿Entiendes lo que es? ¿Quién corta caña? Son los haitianos, los cocolos que venían, ¿verdad que sí? Los cocolos primero, hasta puertorriqueños. Y después los haitianos desplazaron esa mano de obra y los cocolos se fueron aquí, a la parte técnica. Entonces, ¿tú no ves todo el apellido Cocolo integrado aquí? Sí, sí. ¿Quién pelea con el apellido Cocolo integrado aquí? Nadie. ¿Entiendes? Ahora con los haitianos es otra cosa, ¿verdad? Pero con esa parte no. Entonces, hay que decir... O sea, usted está diciendo que no se discrimina al negro por inglés. negro. Inglés, el que tiene origen inglés. Por negro, no es por negro. No es por el color de piel, es por origen, muchas veces. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que decir en ese aspecto? Señores, hay que decir que Trujillo se hizo dueño de una industria azucarera que primero estaba en manos extranjeras. ¿Ustedes no recuerdan? Sí. Solo quedó Central Romana. ¿Entiendes? Sí, pero estamos en la actualidad. Entonces, en la actualidad, hablando de eso, hay que decir que, como dice él, y eso seguirá, y es así. El ser humano tiende, sea blanco o negro, o indígena, a que se producen migraciones de una labor hacia otra, y que gente de un nivel X asume a veces trabajo que un nativo no lo quiere hacer. Yo vi, por ejemplo, en Dinamarca, con los sindicatos de Dinamarca, a blancos, pero de Rumanía, ¿entiendes? Sí. Desempeñando lo que los daneses no quieren hacer. O sea, los países más atrasados, la gente de países... Estoy de acuerdo entonces con la flexibilidad que se está incluyendo. Y esa es la vida, y por eso se planteó esa flexibilidad. Fue por eso que se planteó esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque es un tema de vida real. Lo que hay que hacer aquí en este país, en este paísito, es resolver el tema de de contratos de indocumentados. De usted legalidad, pone no un ilegal, no, porque ilegal no hay. Indocumentado, que es distinto, ¿verdad? Sí, aquí, claro. un dominicano, una mentira. Un ser humano no es ilegal. Un dominicano tú lo agarras en Nueva York con una visa que le dieron de 10 años y él cree que se puede quedar allá trabajando. Y resulta que no. Usted tenía un límite, ¿verdad? Usted si lo agarran, no está legal, pero no es indocumentado, que es distinto. Entonces, con la mano de obra haitiana, eso es lo que hay que hacer. Registrarla, que tenga nombre, jurisdicción, lugar de localización. O sea, y esté cubierto por la ley. Usted lo que está diciendo es el Plan Nacional de Regularización que establece la ley de migración. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es muy importante que dice don Pepe, muy importante. Es desorden. ¿Sabe por qué? Porque mire, lo que quieren tener sus empleados legales, eso que dice que el empresario contratando legal por su barato, no. Muchas veces tú contratas a un empleado porque no encuentra a un empleado. Pero si tú tienes un nacional, de cualquiera que sea, puede ser venezolano, colombiano, que tenemos muchísimo aquí, usted lo quiere, ¿qué es lo que usted quiere? Registrarlo en la TCS porque usted tiene un riesgo, porque eso es ilegal. Te están demandando los tribunales, aún sin documentado. Sí, y le reconocen derechos. Y le reconocen derechos. O sea, ninguna empresa aquí ahora mismo va a contratar un ilegal haitiano si no lo incluye en la seguridad social o lo regulariza. ¿Por qué? Porque se está corriendo un riesgo. Sí, ¿ustedes piensan que la industria de la construcción y agrícola también podrían colapsar con los 10,000, o sea, deportando personas? Inmediatamente. Deportando personas sin... Inmediatamente. Porque que no hay 80, 20 dominicanos que quieran hacer esas labores. Entonces, ¿qué va a pasar con la construcción? Yo lo que quiero es que se regularice porque... Que se regularice. Yo he preguntado... Sí. Yo he preguntado a la gente de la caña. Entonces, no es competencia para los dominicanos esa mano de obra especializada en recoger café, en sembrar arroz, en sembrar banano. Yo le he preguntado a la gente de la caña, porque este país está sometido cada rato en los tribunales internacionales por el tema del corte. Sí. De hecho, hay una empresa que todavía está sancionada. ¿Y por qué ustedes no automatizan eso? Y ya, ¿entienden lo que? Nos evitamos ese problema, porque entonces se ponen 2 o 3 gente a dirigir por... ¿Cómo se llama? Por los aparatos modernos que existen y demás. Pero sale muy caro. Esteban, diste la clave. Por algo tú sabes tanto. Claro que sí. Inmediatamente ellos me han dicho, no, es que hay parte del corte que queda en altura, que no se puede hacer con el tipo de máquina. Y además las máquinas la destrozan, destrozan las matitas de café que están haciendo, la destrozan. Entonces ese problema. Entonces, sí, para que sepa Guaraguao, que el 80-20 no es fácil, Guaraguao. El 80-20 está establecido, no se cumple, y entonces para
para adecuar eso a la realidad nacional, el Código de Trabajo va a ser modificado para flexibilizar en esa parte. Pero ya también, no se va a aplicar el 80-20 en áreas donde no haya dominicanos suficientes para trabajar en un área específica. Sí, pero volviendo otra vez a los litigios laborales. ¿Ustedes tienen identificado las oficinas de abogados que compran casos, que es para extorsionar a la clase empresarial? No creo que sean oficinas de abogados, pero mira, volviendo al tema que quedó inconcluso con relación a cuando tú tienes, por ejemplo, una demanda laboral, de lo que sea pactado, sea consensuado, y valoramos como muy positivo de todo esto, lo más importante es el tener que pagar el duplo de la condena. Y sobre todo te lo hacen a veces sin tú darte cuenta y te demandan y te cierran todas las cuentas en el banco. O sea, usted, por ejemplo, es demandado y tiene 48 horas para buscar el doble de la demanda, que usted no sabe cuánto es la demanda. Usted se entera cuando llegue la nota de alguacil. Eso significa que usted tiene que salir inmediatamente a buscar 1 millón de pesos, 2 o 3 millones de pesos, que usted no lo tiene en su cuenta. Y si lo tiene como capital de trabajo. Te descapitaliza de una vez, y estoy hablando realidades. Con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Que nosotros, gracias a Dios, tuvimos una demanda laboral. Yo no peleo, como dice, yo tengo más de 10 años, mi abogado me dijo, el mejor pleito es el que no se echa. El que no se echa. Ahora, yo no hago un litigio, perdón, déjame concluir con esta idea, que es muy importante. Cuando usted tiene que que le condenan a usted en un defecto y usted lo condenan, inmediatamente el alguacil, el abogado que está pendiente a eso, lo primero que hace es, con esa sentencia que usted lo condenaron, sale corriendo para todos los bancos y le cierra toda la cuenta. Sí. Inmediatamente usted le llega, porque usted tiene 48 horas para buscar todo el dinero, probablemente le llega horas antes el que usted tiene que buscar y depositarlo en los tribunales, y usted ni se entera, ya usted tiene todas las cuentas cerradas y usted no puede ni siquiera apelar porque ya se pasó el tiempo de apelación antes de. O sea, tú tienes que apelar y va a un tribunal competente, pero eso normalmente tú no te enteras. Y eso ha quebrado aquí caterva de empresas. La nueva propuesta del Código el noble aporte de los sindicatos es... Sí. Lo está reconociendo. Valoramos. Copardón, Coné y todo. Ahora se está estableciendo en esa propuesta. No, pero para preguntarle, que se está estableciendo en esa propuesta que ya las multas o las sanciones que se le van a establecer a empresas no van a ser calculadas con base en los salarios mínimos del Estado, que son 10.000 pesos, sino con base en el salario mínimo más alto del sector privado. Es decir, que cuando le digan que tiene que pagar 10 salarios mínimos, son 10 salarios mínimos de 25.000 pesos, 24.900 pesos. Eso está establecido ahora en la nueva propuesta. Es que hay pero eso es otra cosa. Eso es que hay otro 80-20. No, sí, pero me refiero a las sanciones. Cuando el ministerio consiga algún tipo de sentencia que sancione a una empresa, ese cálculo se va a hacer ya con base en con el salario mínimo privado más alto. Bueno, lo cual implicará un mayor régimen de sanción para las empresas. Pero es que hay otro 80-20. ¿En qué sentido? Que otro, sí, que es distinto. Están hablando de la mano de obra sustituida por gente que no quiere hacer un trabajo, que abandonó un trabajo por lo que sea, ¿verdad? No quiere practicar una labor, construcción, corte de caña, etcétera. Ahora, vamos a hablar de otra cosa. El trabajo técnico calificado, como dice él. Está ocurriendo lo siguiente aquí en el país. Está ocurriendo que hay empresas que acuden a la maniobra fraudulenta, en combinación con autoridades de trabajo, eso hay que decirlo así. Y por eso yo he pedido que se investigue la dirección de trabajo. La dirección de trabajo. No al ministro, a la dirección de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí entran personas con una tarjeta de turista. Agarran y entran, ¿verdad que sí? Una tarjeta de turista, $10, Y de repente... Usted está hablando de venezolanos, colombianos, mexicanos, españoles. Sí. Entonces, te entran aquí. Oye, ¿qué nacionalidad estoy hablando? No estoy hablando de haitianos ahora. Entran. Entonces, se convierten rápidamente en trabajadores que son registrados, y aunque hay un técnico calificado, por ejemplo, nuestro, a nivel de lo que es montaje mecánico, a nivel de lo que es tubería, a nivel de lo que es soldadura fina y demás asuntos, sustituyen a esa mano de obra tecnificada nuestra de República Dominicana por mano de obra de ese tipo, con la agravante de que para librarse de la seguridad social, usan una técnica también, y es convertir a esa persona en una empresa. Yo tengo a Anamitila, entonces una técnica calificada. Entonces yo convierto a Anamitila en una empresa, Anamitila C por A, ella es la empresa. Estoy poniendo un ejemplo. Sí. Así.
Entonces, me libero de pago de regalías, de cesantía, de todas las cosas así, y sencillamente pago un monto a esa empresa que se llama Anamitila, y la pongo ahí a trabajarme, por ejemplo, en la reparación de una planta o en la construcción de una planta, que requiere un perfil alto. Mientras tanto, los técnicos nuestros entonces quedan fuera. Ahí nos encontramos con varios casos, aquí en este país, donde hubo, por ejemplo, una cementera construida por una mano de obra china completa. Ese con el pretexto de llave en mano, que es otra cosa que se usa mucho, llave en mano. Y vinieron ahí, lo quisieron hacer en Punta Catalina, para que se hizo una huelga ahí y no se pudo hacer. Entonces, esos chinos no salían ni de noche ni de día a ninguna hora. Lo tienen como preso. Sí, parecen presos. Construyeron. Uno pasa por esas empresas chinas y uno ve la ventanita y lo que parece son cárceles. Anamitila, sometimos la empresa, la sometimos. ¿Sabe a cuánto lo condenó un juez? Porque la sanción más alta que se puede llegar aquí es a 300,000 pesos. 300,000 ¿A qué le supo a la empresa eso? Sí, antes de que terminemos, don Pepe, el gobierno... Entonces, ese otro 80-20. Sí, como caramelo por la reforma fiscal, el gobierno, algunos funcionarios han mencionado que viene por ahí, bueno, un aumento salarial del salario mínimo para el 2025, en enero de 2025. ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo les afecta los bajos salarios? Bueno, los bajos salarios que existen aquí en República Dominicana, en salario mínimo, sí, estamos hablando. Sí, los bajos salarios definitivamente nosotros entendemos que son bajos con relación a la canasta familiar y que de procesarse todas estas cosas pues va a haber un aumento salarial necesario y de hecho está previsto para marzo del próximo año. Lo que realmente nos preocupa a nosotros es que no sabemos, hay una incertidumbre ahora mismo. Porque ponerse a emitir un juicio de algo que no sabemos lo que va a pasar, bueno, mañana vamos a tener, o el jueves, vamos a estar en vista pública ya en el Congreso y vamos a ver de ahí los congresistas qué va a salir de esto, que todavía no sabemos, lo cual nosotros tenemos muchas recomendaciones porque entendemos que son lesivas. Y no estoy hablando de nuestro sector. Y realmente Herrera, el sector que yo represento, la mayoría de las empresas son micro, pequeñas y medianas, en un 80% mediana y pequeña. O sea, lo que afecta más grande, lo que es la parte de la industria, es a la gran industria y parte a la mediana industria también, o a la mediana industria. Porque eso no son incentivos, se habla siempre de incentivos. Podrá ser llamarse incentivo. Yo diría que es como si fuera un préstamo que el gobierno le hace de impuestos, que se recupera. Pero hay una situación ahí, el presidente Luis Abinader, o no el presidente, bueno, sí, el presidente, cuando se hizo la semanal, le vendieron esa idea como quiera a la población. Sí. El mismo Jochi Vicente, que dijo que bueno, para justificar la compensación que va a haber de la reforma fiscal, se le va a aumentar el salario mínimo al sector público, que está en 10,000 pesos, va a pasar a 15,000 pesos. ¿Y qué pasa con los otros que están arriba de esa escala? Que se va a comprometer el gobierno a que el sector privado va a hacer un jugoso aumento salarial de los salarios mínimos. Entonces uno se pregunta, como eso se trata de una discusión tripartita en el Comité Nacional de Salarios, uno le da la impresión de que el gobierno lo que va a hacer es establecer junto con el sector sindical mayoría para imponer un aumento salarial que vaya más allá de la posibilidad de que tiene el sector privado, porque el gobierno no puede ofrecer un aumento sustancial en el sector privado si no es el sector, si no es el gobierno el sector privado, y sin embargo ellos prometieron eso para justificar la reforma. Perdón, como se está acabando el tiempo. Sí, no, pero quiero que me conteste esa parte. Sí. O sea, que hay una incertidumbre que no te puedo contestar, pues yo no sé realmente cómo va a impactar estas medidas a la industria y a las empresas. O sea, dependiendo del impacto que eso tenga, y sabemos que cualquier cosa que pase ahí, realmente con un aumento salarial van a seguir subiendo los productos, y ¿sabe a quién le va a perjudicar más? A los que no tienen empleo. A los que no tienen empleo. Porque a los pobres lo van a compensar con una tarjeta. A los que están no va a tener mayores problemas. Ahora, los que no tienen empleo, que no van a tener un aumento de ese salarial, que son la gran mayoría, porque no son la minoría, y que no consiguen empleo por las razones que yo les puse, de las trabas que hay y del costo que conlleva tener todo, formalizarse, por así decirlo, para usted poder contratar empleo de calidad. Sí. Don Pepe, ¿qué pasa con los empleados que están recibiendo 20, 25 mil pesos? Nosotros mañana en la vista pública vamos a proponer lo que Esteban está diciendo ahí. Cuando entramos, ustedes están diciendo, primeramente, todo el gravamen, el artículo de primera necesidad,
debe ser retirado, todo gravamen, a esos artículos que está exceptuado ahora, debe mantenerse igual. En el ITEVI lo que hay que combatir la evasión. Si tú me dices que hay 40% de evasión, bueno, vamos a combatir eso, no agravar más. Segundo, en el salario, nosotros planteamos que haya un aumento, no al mínimo en el sector público, no. A los salarios hasta por lo menos 30,000 pesos en el sector público, pero que además en el sector privado haya una especie de pacto que trascienda a las limitaciones del Comité Nacional de Salarios para abarcar a los trabajadores que devenguen en el sector privado por lo menos hasta 30,000 pesos y que se le aumente, en el caso del Estado, a todas las pensiones que lleguen hasta 30,000 pesos. Eso es lo que nosotros vamos a proponer como una compensación al tema de la reforma. El aspecto salarial. Sí, dicen por ahí que si las otras personas no son gente, dicen por ahí. Así es, por eso. Bueno, vamos a agradecer a Eury Andújar, presidente de la Asociación de Empresarios de Herrera, y a Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. Una entrevista bastante interesante, tomando en cuenta que estamos hablando del sector laboral que le interesa precisamente a todos los trabajadores de la República Dominicana. Ustedes, amables televidentes, no se vayan. Vamos con un segundo boletín con Ana Paula González y más contenido del Despertador.